El gran ideal del Imperio de Rusia no terminó en el frente ucraniano, sino en los bosques de Leningrado. En los últimos días, 9 prisioneros enviados al frente ucraniano mataron a sus guardias y huyeron al bosque. Esto no es una simple fuga. Este es un anuncio de que las prisiones de Rusia, su mayor recurso militar, están a punto de explotar, porque incluso para los prisioneros, huir al bosque es más seguro que luchar por Putin. Mira las imágenes. El hombre frente a Putin es el jefe del Servicio Penitenciario Federal de Rusia. Entonces, ¿por qué el hombre más poderoso de Rusia tuvo que sentarse frente a las cámaras con el director del servicio penitenciario? Porque la mayor fuente de suministro militar del país son ahora las prisiones, y esta fuente está fuera de control. El mensaje que Putin quería transmitir con estas imágenes era que todo está bajo control. Pero la realidad nos golpeó en la cara con un levantamiento horrendo desde el fondo del sistema. Esta fuga de la prisión provocó una escasez de soldados en el ejército. El ejército cayó en una desesperación inimaginable para superar la crisis de personal. Ahora, incluso ciudadanos rusos con discapacidades mentales e iletrados están siendo enviados al frente. Esto no es solo un fiasco logístico, significa guerra civil para el régimen. El mito de Rusia de una mano de obra inagotable ha sido borrado. Ahora hay una ola de rebelión que llega desde las líneas del frente hasta San Petersburgo. La mujer en las imágenes es Lyudmila Vasilieva, de 83 años. Nació el 22 de abril de 1941 durante el sitio de Leningrado. Ha pasado toda su vida en San Petersburgo. Ella es una mujer que debería ser la figura más sagrada en la narrativa de patriotismo de Putin. Es una figura que Putin debería haber declarado heroína y presentado en la televisión. Entonces, ¿qué pasó? Lyudmila Vasilieva fue a la plaza del palacio con un cartel contra la guerra en la mano. La policía arrestó a esta mujer de 83 años. El Kremlin tuvo que arrestar a su propia heroína para silenciarla. Este incidente es un desastre para la narrativa del Kremlin. Una figura que sobrevivió al sitio y sirvió a la industria de defensa debería ser un símbolo de patriotismo. En cambio, ella está gritando que la guerra de Putin es traición. Este es un acto que socava el frente ideológico, que debería ser el bastión más fuerte del régimen. Esta pesadilla, en la que Vladimir Putin ha atrapado a su propio pueblo, ahora está arrastrando a todo el país al caos. La doctrina militar de Rusia se basa en seguir alimentando la línea del frente, sin importar el costo de perder cientos de miles de soldados. Sin embargo, este sistema despiadado se ha convertido ahora en un mecanismo autodestructivo. En el corazón de este colapso se encuentra el sistema de reclutamiento forzoso, que entró en vigor después de que se detuviera el reclutamiento voluntario. Con los números de reclutamiento mensual cayendo a cientos, los bonos de firma han desaparecido y los salarios han sido recortados. El Kremlin ha recurrido a sus recursos más oscuros para alimentar la guerra en el frente. Desde 2022, entre 140.000 y 180.000 prisioneros han sido liberados para luchar. Sin embargo, el mito de que esta fuente era ilimitada se rompió por un incidente impactante en la región de Leningrado. 9 convictos mataron a sus escoltas mientras eran trasladados a Ucrania y huyeron al bosque. Un prisionero tenía 3 caminos ante él. Cada uno estaba marcado por la muerte, el miedo y la desesperación. El primer camino era permanecer en prisión, pudriéndose tras muros de concreto durante 10 a 15 años, pero al menos con una posibilidad de sobrevivir. Había frío, hambre y opresión, pero comparado con el frente, esta era la opción menos arriesgada. El segundo camino era ir al frente, ser llevado por Wagner o el ejército a través de los corredores de la muerte que se extendían desde Bakhmut hasta Avdiivka. Significaba una muerte casi segura, con la posibilidad de ser disparado por tu propio compañero detrás de ti antes que por la bala enemiga. El tercer camino era escapar, si era necesario, eliminando al guardia. Era de alto riesgo, pero era el único camino hacia la libertad para seguir con vida. También era la rebelión más dura y desesperada contra el sistema. Los prisioneros veían matar al guardia como una mejor opción que entrar en la máquina de la muerte. Esto muestra que el sistema penitenciario ha dejado de ser la fuente más crítica de soldados para el régimen y se ha convertido en una fuente de inestabilidad interna. La autoridad del régimen se ha reducido a cero, incluso detrás de los muros más seguros. Esta situación no ha pasado desapercibida para Putin. Como señala Nexta TV, no es casualidad que Putin se reuniera con el jefe del Servicio Penitenciario Federal e informara que más del 90% de los prisioneros están trabajando ahora. Por supuesto, este trabajo no es más que ir al frente en las unidades Storm Set.
Cuando el número de voluntarios y mercenarios alcanzó cientos, las autoridades rusas se vieron obligadas a cambiar de táctica. Conscripción forzada. Un joven de 19 años, recientemente capturado en Ucrania, dijo a los interrogadores que, con poco tiempo restante en su condena, los investigadores rusos de repente añadieron cargos fabricados. Frente a la amenaza de años adicionales de encarcelamiento, se vio obligado a firmar un contrato militar. Los servicios de inteligencia ucranianos informan que más de 100 sentencias impuestas por la fuerza se llevaron a cabo solo en la primera mitad de 2025. Los prisioneros se enfrentan a la opción de firmar o pudrirse, con cargos prefabricados y limitados a solo 3 litros de agua por semana. Esta crueldad es la mayor presión que una nación puede ejercer sobre su propio pueblo. Esta situación muestra cuán desesperado se ha vuelto Putin contra su propio pueblo, obligándolo a recurrir a métodos inhumanos. La opresión de los reclutadores militares rusos se ha convertido ahora en una fuente de inestabilidad interna, no solo en las líneas del frente, sino incluso en los rincones más remotos y vulnerables del país. El colapso de un régimen no se mide únicamente por cifras económicas o pérdidas en las líneas del frente. El mayor colapso es el colapso de la narrativa, es la pérdida de su fundamento moral. La crisis de mano de obra de Rusia no se limita al reclutamiento forzado desde las prisiones. Esta crisis se ha convertido en un colapso moral y un fiasco logístico inhumano. Esta sección es la prueba más dolorosa y contundente de cuánto valora Putin la vida humana. Una investigación de The Telegraph reveló que Rusia incluso envió soldados física y mentalmente discapacitados al frente. Semyon Karmanov era un hombre de 27 años que era analfabeto y había sido diagnosticado con trastornos de comportamiento significativos cuando era niño. La comisión médica de la prisión lo clasificó como categoría A y lo consideró apto para el servicio militar. Le dieron una identificación militar de conductor, sin embargo su madre dice que ni siquiera podía conducir un coche. Poco después, le dispararon en la cabeza y murió en el frente. Alexei Bakrushev era un joven de 22 años que había pasado la mayor parte de su vida bajo cuidado psiquiátrico. A pesar de ser considerado no apto para el servicio militar, fue obligado a firmar un contrato militar por la policía. Volkov Oleg Vladimirovich también fue diagnosticado con un trastorno psiquiátrico cuando era niño, pero cuando fue atrapado por robo, fue obligado a firmar un contrato militar. Un experto militar ucraniano afirma que esta situación es bastante sistemática y que Rusia, debido a su necesidad de mano de obra, se ve obligada a reclutar a sus ciudadanos sin importar su salud y discapacidades físicas. Enviar a estos soldados al frente no solo es un desastre ético, sino también un suicidio militar. Estas personas no pueden ser entrenadas ni integradas en unidades de combate. Son elementos desechables utilizados para agotar la munición de Ucrania. El coronel Alexander Savtonov llama a esta situación una táctica de canibalismo. Rusia no muestra moderación cuando se trata de la vida humana. Para el mundo civilizado, esto parece canibalismo. Pero para los rusos, se ha convertido en una forma normal de hacer la guerra sin preocuparse por la vida humana. Esta imagen revela no solo la magnitud de las pérdidas en el frente, sino también el profundo colapso logístico del ejército ruso. La proporción de bajas de Rusia en el campo de batalla es aproximadamente de 1 a 1.3. Es decir, por cada 10 soldados heridos se salvan de 7 a 8, mientras que de 4 a 5 pierden la vida. Esto es extremadamente anormal, según los estándares de la guerra moderna. En los ejércitos avanzados, esta proporción resulta en un alto número de heridos y un bajo número de muertes. Cuando el sistema médico funciona rápida y efectivamente, los soldados heridos sobreviven, las pérdidas se minimizan. Entonces, ¿por qué es tan mortal esta proporción en el ejército ruso? La razón radica en 3 deficiencias logísticas y estructurales fundamentales: los helicópteros, ambulancias blindadas o cadenas de evacuación organizadas necesarias para transportar a los soldados heridos desde las líneas del frente a áreas seguras casi nunca están operativas. Muchos soldados esperan durante horas en el suelo, desangrándose. A menudo, lo único que esperan es la muerte. La falta de hospitales de campaña, equipos quirúrgicos móviles o suministros de primeros auxilios impide que se realicen incluso las intervenciones más simples. Incluso los procedimientos más básicos para salvar vidas, como detener una hemorragia, aplicar un torniquete o administrar tratamiento para el shock, no pueden realizarse. La realidad más aterradora es esta: el ejército ruso ni siquiera está dispuesto a solucionar estos problemas. En lugar de establecer un sistema de evacuación, proporcionar apoyo médico e invertir en la vida humana, reemplazar a los muertos con nuevos reclutas es más económico para el Kremlin.
La mayoría de los soldados muertos podrían haber sido salvados con una intervención simple en el momento adecuado, pero en Rusia el valor de la vida humana es bajo, dentro del ejército es casi nulo, la magnitud de las pérdidas en las líneas del frente ya no es una estadística abstracta, la evidencia física de este desastre está surgiendo en toda Rusia. Pokrovsk se ha convertido no en un símbolo de victoria para Rusia, sino en una máquina de muerte. Rusia perdió 25.000 soldados solo en octubre, basándose únicamente en imágenes de video confirmadas. Se estima que la cifra real podría ser de hasta 28.000. Esto significa un promedio de 35 soldados perdidos por hora para el control de un pequeño pueblo. Esto significa perder más de media persona por minuto en una guerra sin lógica estratégica. La ceguera logística y táctica detrás de estas pérdidas muestra que la estructura de mando de Putin también está podrida. La confesión de un soldado ruso que lucha en Chasiv Yar, quien dice que su unidad ha perdido más del 90% de su fuerza, es impactante. Contratan a personas que no saben nada, gastando millones para reclutarlas, vienen y mueren inmediatamente. Este es un ciclo de desperdicio. Millones de rublos gastados en entrenamiento, bonificaciones por firmar y salarios se convierten directamente en desperdicio militar cuando estos soldados mueren inmediatamente en el frente. Esto es prueba de cómo los recursos limitados que Putin gasta para alimentar su economía de guerra se desperdician debido a la estupidez y crueldad de sus propios comandantes. Además, este error se está repitiendo. Una unidad es destruida y otra sigue el mismo camino, con el mismo sistema de trampas y la misma estupidez. Lo peor de todo es que los comandantes no aprenden de los errores pasados. Esto significa que el ciclo PDCA, que incluso aplican las empresas japonesas, ha sido completamente abandonado en una institución militar. Estas pérdidas se han convertido en una realidad física en el cementerio de Novotalitsi, a las afueras de Moscú. Según la publicación de War Translated, ahora se han completado 6 filas en este cementerio que comenzó en 2022, pero el detalle más doloroso y simbólico es que se ha vuelto casi imposible acercarse a las tumbas, que se han hundido en arena y arcilla. Los familiares de los enterrados afirman que esta área fue una vez un pantano. Esta es una de las metáforas más poderosas de la guerra de Putin. Incluso a los soldados muertos en batalla se les niega un final digno. Sus tumbas se están hundiendo. Los soldados están enterrados en el pantano. La narrativa de victoria y heroísmo se está ahogando en estas tumbas que se derrumban por toda Rusia. 2023. Los aliados de Putin y la máquina de propaganda pueden decir que todo va según lo planeado, pero estas tumbas y las tasas de bajas susurran la verdad al pueblo ruso. La guerra de Putin ha devorado la mano de obra. La crisis de mano de obra se ha profundizado tanto que Rusia ha comenzado a reclutar mercenarios de todo el mundo. Según un informe del Atlantic Council, un gran número de combatientes nepalíes, indios, centroasiáticos y africanos están siendo enviados a Pokrovsk. Aunque a la mayoría se les prometen roles de apoyo, ellos también son lanzados a la máquina de matar. Las leyes de Putin, que brindan a los soldados extranjeros plena protección legal y fácil ciudadanía, hacen imposible que estos combatientes sean juzgados en sus propios países. Rusia se está convirtiendo así en un refugio seguro para criminales internacionales. Esta es una prueba de hasta dónde llegará Putin por la victoria y cuánto desprecia el derecho internacional. El mayor peligro de esta guerra no son los que se pierden en el frente, sino los que regresan a casa. El economista ruso Igor Lipsitz advirtió que el regreso de los veteranos de guerra podría llevar a serias dificultades sociales y económicas. Describió a estos soldados como una bomba de tiempo social. Durante la guerra, los soldados se acostumbraron a salarios mucho más altos de lo que podrían ganar en la economía normal de Rusia. Estos soldados que regresan no encontrarán oportunidades de trabajo en la difícil situación económica de Rusia. La economía de guerra sobrecalentada de Putin no puede ofrecerles estos salarios ni trabajos similares. Después de pasar muchos años en la guerra, el trastorno de estrés postraumático llevará a la ira, la agresión y estallidos violentos repentinos. Los problemas de manejo de la ira y el contrabando de armas pequeñas ya están muy extendidos entre los soldados que regresan. Esta es la mecha para una nueva guerra civil silenciosa en Rusia. Si millones de soldados cansados de la guerra, insatisfechos financieramente y traumatizados psicológicamente regresan a casa, mantener el orden social se volverá casi imposible. Además, ya hay una escasez de 150.000 oficiales de policía en la fuerza policial rusa.
Putin ya no puede siquiera garantizar su propia seguridad interna. La historia es una advertencia para Putin. La Unión Soviética regresó derrotada de Afganistán. Millones de soldados fueron etiquetados como afganzi y marginados por la sociedad, incapaces de encontrar trabajo o recibir servicios de salud mental. Este descuido debilitó la confianza del pueblo en el Estado soviético. Joseph Stalin nunca quiso que los soldados regresaran a casa. Prefería que murieran. Los soldados que regresaron de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados al Gulag porque vieron una vida mejor en Europa Occidental y tenían más confianza en sí mismos. Porque un dictador no quiere un ejército que sepa usar armas, esté enojado e insatisfecho en su país. La estrategia actual de Putin refleja esta mentalidad dictatorial. Millones de soldados están muriendo en la guerra y no regresan. Los que regresan están tan débiles, traumatizados o rotos que no pueden resistir. La propuesta más controvertida presentada para los veteranos de guerra fue el plan de enviar a estos soldados a Siberia. A los soldados se les proporcionaría tierra y apoyo financiero para comenzar una nueva vida en Siberia. Aunque esta idea se presentó como una recompensa por su servicio, en realidad es un intento de aislar a los soldados del tejido general de la sociedad rusa. Este plan se sentirá como un exilio. Usaste a los soldados y ahora los estás aislando. Implementar este plan aumentaría el descontento entre los soldados y provocaría un gran caos social debido a la fuerte oposición de la población local. Vladimir Putin construyó sus más de 20 años en el poder sobre la estabilidad, la prosperidad y el orgullo nacional. La gran promesa detrás de su guerra en Ucrania fue: Rusia será grande y ustedes estarán seguros. Lo que vemos hoy es el completo fracaso de esa promesa. La guerra no está siendo perdida por enemigos externos, sino por una ola de rebelión interna. Millones de soldados traumatizados y desempleados que regresan de la guerra se han convertido en el polvorín social de Rusia, listo para explotar en cualquier momento. Estos soldados no aceptarán ni el exilio a Siberia ni el silencio. Son una amenaza que Putin creó con sus propias manos, pero que nunca podrá controlar. El Kremlin no puede prohibir que los prisioneros escapen o que los soldados discapacitados sean enviados al frente. No pueden silenciar la voz del hambre, el susurro de la rebelión o el grito de la conciencia. El fin de esta guerra no será determinado por la última bala disparada en las líneas del frente, sino por la guerra civil silenciosa que ha comenzado dentro de la propia Rusia. Putin está luchando mientras su propia gente ve la verdad. Este podría ser el capítulo final de su carrera política. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.